Bueno, muchas gracias en primer lugar a Neptuno por permitirnos compartir con ustedes esta investigación que hemos llevado a cabo Ángeles Layuno, historiadora del arte, y yo, Patricia de Diego, arquitecta. Ambas somos profesoras en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares y hemos desarrollado esta investigación dentro de un proyecto de investigación I+D denominado La imagen de Lini. Vamos a tratar de condensar la casuística, el impacto sociohistórico y la perspectiva actual de un enclave que ha sido fundamental en la industrialización de España desde la autarquía, después en el desarrollismo y hasta la época actual. Para entender la historia del Valle de Escombreras en Cartagena es necesario destacar dos hitos históricos. La primera es la instalación de la refinería de Levante en 1950 en la zona del Valle y 6 años después la instalación de la central térmica de Escombreras en la zona de la bahía que cubre las necesidades energéticas de la refinería y toda la comarca. El sector petroquímico fue desde el inicio uno de los elementos claves en la industrialización de Lini y para ello creó en 1942 la empresa nacional Carbó Sotelo de combustibles líquidos y lubricantes. En caso decide, en 1942, instalar la primera refinería dentro de la península en el Valle de Escombreras y para ello comienzan los trabajos que se ven muy ralentizados por incidencia de la posguerra civil y de la Segunda Guerra Mundial y ello hace que ante la problemática decidan en 1947 levantar el monopolio que había sobre el sector petroquímico y el INI empieza a establecer contactos con diferentes empresas extranjeras. Esos contactos se resumen en que en 1949 crean una sociedad mixta público-privada, que es la Refinería de Petróleos de Escombreras S.A., y que mantiene el INI el control sobre ella con un 52% del accionariado, CEPSA con un 24% y entra la empresa norteamericana Caltex con otro 24%, fundamental porque aporta todas las divisas para la compra de material y todo el know-how tanto para el diseño como la construcción de la refinería. Esta empresa constituye un gran éxito dentro de la política empresarial del INI, de las más rentables del régimen y enseguida empieza un programa diversificado. Posteriormente, Repesa es absorbida en 1974 en Empetrol. Posteriormente, en 1981, surge el Instituto Nacional de Hidrocarburos y se extiende, digamos, con Repsol, que es la empresa que actualmente todos conocemos, ¿no? Hay una vinculación, como ven, incluso en el logotipo. Estos dos hitos del Valle de Escombreras, la refinería y la central térmica, dieron lugar a sendos poblados industriales. En el caso de Repesa, el poblado se ubica al lado de la industria, en la zona del valle, en una situación privilegiada, con vistas al mar, manteniendo una cierta distancia, como pueden apreciar. Y a partir de 1948, que es cuando empieza a instalarse, van teniendo un crecimiento en paralelo. Pero a nivel de criterios de diseño, desde el punto de vista urbano, hay una voluntad muy clara de distinguir ambas entidades. En el caso de la refinería, a través de una matriz ortogonal, que es la que va estructurando el crecimiento de la instalación industrial, y en el caso del poblado, pues a través de un urbanismo más amable, orgánico, que asume presupuestos de la ciudad jardín, y con la vegetación como un elemento clave para aportar ese ambiente y armonía al poblado. Ese criterio de higienismo también se aplica a ese espacio colchón que separa ambas entidades, que inicialmente acoge unos huertos que están a disponibilidad para los pobladores y que luego va acogiendo a medida de los años los principales equipamientos deportivos. A nivel de lo que es la estructura arquitectónica de las viviendas, se diseña una especie de vivienda tipo que se va complejizando tanto en planta como en altura y que responde a dos parámetros fundamentales. Por un lado, la jerarquía que tiene el empleado dentro de la estructura empresarial y, por otro, el tamaño de la unidad familiar. Pero todo ello se trata de homogeneizar
dentro de la misma trama, incluso la vivienda del director aparece imbuida y en las características estéticas arquitectónicas también es igual. En el caso de la central térmica, el poblado se sitúa mucho más próximo, a espaldas de la ubicación que tiene junto al puerto, y pues hemos observado que también mantiene esos criterios higienistas y de escala muy controlada en las calles, muy cuidada, con espacios de jardín y patios anexos, y también igualmente en lo que es la construcción residencial priman esos dos mismos parámetros, ¿no? La jerarquía profesional y la unidad familiar, pero en este caso tienen una traslación en términos arquitectónicos muy distintos. Se diseñan distintos tipos y, como ven ustedes ahí, pues está ese bloque de 9 viviendas, que es el que pertenece a los peritos. Hay un pabellón, que es el de los empleados solteros, y luego el resto de familias se instalan en estas pequeñas agrupaciones de viviendas de doble nivel. El caso de la vivienda del director constituye una diferencia frente al poblado público de Repesa, se separa muy claramente del resto de la trama y se singulariza también con unas características arquitectónicas singulares que remiten a reminiscencias quizá nórdicas y que evidencian esa situación como de control sobre el poblado y sobre el hecho urbanizador que tiene la industria. De estos dos poblados es mucho más destacable el impacto social que tuvo Repesa, ¿no? Enseguida en esas calles, a pesar, bueno, pues muy cuidadas, se empezó a desarrollar una actividad social y vital muy señalada, un sentimiento de comunidad muy fuerte y, bueno, la alta calidad de los equipamientos que tenían, tanto a nivel deportivo como sociales, estaban incluso muy por encima de lo que existía en Cartagena. Y eso provocó que el poblado de Repesa tuviera un peso específico muy grande en la comarca, se constituyera como nodo y referente social. Durante muchas décadas hubo esa simbiosis entre hombre, naturaleza y paisaje industrial y se producía un uso compartido de todo el territorio con excursiones frecuentes, libres y espontáneas, de uso de las playas y de los espacios naturales. Tal es así que había una natural convivencia entre industria y vida y los pobladores pues, desarrollaron todas sus tradiciones y costumbres en el territorio, que tenía un paisaje dual muy claro, con esa escenografía siempre conjunta de lo natural singularizado por las montañas y los elementos como tanques, chimeneas, etcétera, y también desarrollaron estrategias de arraigo para configurar una identidad propia. Destacamos aquí, por ejemplo, pues esa idea de apropiación de los molinos típicos de la comarca de Cartagena, que adaptaron con 6 velas para poder instaurar esas letras de Repesa, cambiando el logo institucional por este logo, digamos, particularizado. Bueno, el incendio que se produjo en octubre de 1969 bueno, fue muy importante, duró 7 días, a pesar de que se implicó a todos los cuerpos del ejército y vinieron grandes unidades de bomberos de toda España y fue, bueno, un cambio radical. A partir de ahí los habitantes pues, dejaron de percibir el pueblo como algo seguro y también cambió la actitud de la empresa, que empezó a presionarlos para que abandonaran el poblado, ¿no? En 1985 ya empezaron demoliciones parciales y en el 2001 prácticamente quedaba la iglesia y algunas viviendas. Paradójicamente, ese poblado que se previó como permanente ha sido borrado totalmente y hemos identificado, bueno, pues estos dos elementos que quedan: la vivienda del director, que ha sido remodelada como centro de visitantes de la refinería, y el antiguo edificio de oficinas generales, que permanece también con un uso administrativo. No son elementos que tengan un gran valor desde el punto de vista artístico, pero sí tienen un valor desde el punto de vista testimonial, porque condensan, digamos, esos dos estilos que hubo en el poblado, uno que podríamos definir como funcional, regional para las viviendas y uno más racionalista para el equipamiento público. Y obviamente pues tienen también un valor como geolocalizadores de la estructura. Y en el caso de la industria de la térmica,
pues aunque se concibió inicialmente como un poblado temporal, lo cierto es que también arraigó y se encuentra, bueno, hay una parte importante de la urbanización, varios edificios e incluso equipaciones. Y sería muy interesante mantenerlo como un resto antrópico en ese puerto de Escombreras que ya está absolutamente colapsado. Destacar estos dos elementos como los más importantes, el pabellón de solteros y sobre todo la nave central de la termoeléctrica diseñada por Fernando de Urrutia, que diseñó un elemento prefabricado ad hoc para resolver todos los requerimientos funcionales y que es una central, bueno, pues con un gran valor simbólico, se denominó en su momento la Gran Central, ¿no? En todos los medios y prensa, y además, bueno, muy singular por un carácter abstracto en el exterior y un uso muy moderno del color en el interior. Simplemente destacar la importancia que ha tenido el centro de Escombreras en la vertebración del territorio, obviamente en todo tipo de infraestructuras, a nivel ferroviario, de carreteras, por supuesto marítimo. Esas instalaciones han tenido muchísimo menos peso y han estado mucho menos pensadas para la población, que han hecho un uso únicamente de las carreteras muy secundario. Y recientemente ha entrado en otra fase la vertebración a través de dos series de oleoductos que conectan Cartagena con Puerto Llano. Y estamos ahora en una tercera fase que ya pasa a lo transregional y accede a un nivel europeo, dado que Escombreras pues, es el epicentro del corredor mediterráneo que va a conectar todas las principales industrias a través de una vía ferroviaria hasta Francia y Europa. Por supuesto, esto es un territorio muy complejo, con muchísima potencia todavía funcional, es una industria viva y esto está causando muchos problemas, lógicamente, impactos en el territorio. Aquí podemos ver pues, una de las ampliaciones del puerto que ha estrangulado el islote de Escombreras y ha supuesto pues, un corte ahí radical de la punta de Aguilones en la Sierra de Fausilla, y esta presión sigue. Hace pocos años se ha pretendido que se instaurar un nuevo muelle de carga para contenedores en la playa del Gorguel, que es la única que queda de ese entorno y que afortunadamente se ha conseguido contener. Y a toda esta casuística pues, se suma el que el Valle de Escombreras en realidad está en un territorio que es un palimpsesto que va uniendo distintas capas productivas e industriales, donde hay yacimientos romanos ya protegidos, podemos encontrar un gran patrimonio defensivo y de artillería, elementos de molinología, patrimonio minero y una riqueza paisajística. Entonces, bueno, digamos que esta comunicación también quiere reseñar este cambio de escala que se ha producido desde esa época en blanco y negro en la que se presentaba la industria y la refinería como un aliado para el progreso, que realmente fue en ese momento percibido de esa manera. Actualmente ha crecido de tal manera, ha borrado todo resto antrópico y ha crecido de una manera muy desordenada, y ha hecho que todo este paisaje pierda la escala humana, sea prácticamente incomprensible, excepto si no es desde la altura, y es necesario percibirlo y trabajarlo con algún tipo de instrumento, como pueda ser un plan director integral que ponga en concordancia todos estos elementos y, sobre todo, también recupere la memoria histórica de esa cultura del trabajo empresarial, de la autarquía del desarrollismo, que los propios habitantes están luchando y reclamando, ¿no? Es muy singular que hay varios foros activos que tratan de mantener toda aquella época. Han conseguido publicar un libro muy bonito que ha sido financiado por Repsol y del que únicamente pues, reseño unas palabras que escribió Arturo Pérez Reverte, que se crió allí, en el poblado de Repesa, y que sintetiza un poco pues, esa sinergia que hubo entre empresa, cultura del trabajo, territorio y poblado, ¿no? En una España compleja e injusta por muchas razones, algunos tuvimos el privilegio de habitar aquel mundo confortable, singular e irrepetible. Solo el paso del tiempo nos hizo entender lo que tuvimos y lo que perdimos. Felices aquellos rostros y aquellos años. Bueno, muchas gracias por su atención.